Con este canto hemos iniciado ya este momento de compartir. Verá, más que hablar de un tema, pues vamos a compartir un poco la experiencia de esta relación, verá, de la Eucaristía y de María y la Eucaristía. Agradezco a José que la invitación para venir a compartir con ustedes, que son la primera capilla, verá, de 24 horas, de todo el día, toda la noche, verá, que ha sido fundada en nuestra arquidiócesis. Alguien me dijo que en Latinoamérica, no sé si es cierto, ¿verdad? Entonces, la primera capilla, ¿verdad?, de adoración aquí en Latinoamérica. Yo quisiera, antes de que nos adentremos un poquito al documento de Eclesia, Eucaristía, ¿verdad?, que el Papa San Juan Pablo II nos ha dejado en el capítulo 6, que propiamente ahí tenemos una riqueza, una doctrina que él mismo, un Papa muy eucarístico, ¿verdad?, que nos dejó varios documentos de iglesia, de Eucaristía, de sacramentos, de normas. Creo que esa es la riqueza de nuestros papas. Nosotros sabemos que el contenido de nuestra fe no está solamente en la Sagrada Escritura, que es el centro, verá, de donde tomamos nuestra fe, lo que recibimos, la Sagrada Eucaristía, sino también en la enseñanza de la Iglesia. Todos los documentos que a lo largo de los siglos, de los años, los papas, los santos nos han dejado, sus reflexiones, verá, muchos de ellos que se han hecho en concilios, muchos que se han hecho en dicasterios, es decir, ha habido todo un proceso para poder llegar a unas verdades de fe, como son los dogmas que manejamos en la Iglesia. No son solamente alguien que dijo, pues desde ahora vamos a llamarlo así, ¿verdad?, sino que se ha estudiado, se ha reflexionado, se ha orado, se ha mirado la Sagrada Escritura, y toda la enseñanza de la Iglesia está cimentada en la palabra de Dios. Y la otra parte que es esencial en nuestra fe es la tradición de la Iglesia. Hay muchas cosas que no tenemos contenida en la Sagrada Escritura, ni en los textos de los santos padres, ¿verdad?, ni de los papas, pero que la tradición a lo largo del tiempo nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando. Yo quisiese iniciar este momento porque siento, cuando se me invitó para venir a compartir este momento, pues que no podía yo hablar solamente como sacerdote, sino también como un cristiano que se hizo sacerdote. Digo esto porque mi primera experiencia de encuentro, donde comencé a escuchar de María, fue allá con los vecinos de la casa, porque una señora, doña Estebanita, ¿verdad?, que ya falleció, ¿verdad? Yo soy de la colonia Cordemex, ahí propiamente crecí, y desde muy niño pues ella comenzó a jalar a los niños de la calle para enseñarlos a rezar el rosario, ¿no? Y todos, o varios de los que estábamos allá, nos comenzamos, y luego fue a la otra calle, así que se formó un pequeño grupo. Yo tendría, creo que 8 o 9 años, algo así, pero el que nos invite a un grupo de niños a conocer el rosario, pues fue así algo interesante, que al principio pues no entendía como muchas cosas, ¿verdad?, era que vayamos a rezar, pero sí tenía un ganchito doña Estebanita, ¿verdad?, porque al final nos daba un tosh, nos daba así como las garnachitas, ¿no? Entonces íbamos por el rosario, pero también sabíamos que después iba a haber garnachitas, ¿no? Yo creo que ese fue el principio, al menos en mi experiencia personal, de la inquietud porque mirar a la Madre de Dios, pero para conocer más a su Hijo, ¿no? De ahí nació la inquietud de entrar como monaguillo. También estaba yo niño cuando escuché también entre los vecinos, ¿verdad?, que están solicitando monaguillos, que eso y lo otro, ¿verdad? Y recuerdo que fue así como un aventarse, vamos a ver de qué trata eso. Entonces yo sentí como que conocí primero a la mamá y luego vino muchas inquietudes para conocer al Hijo.
Tanto así que estuve 9 años como monaguillo. Yo creo que estar cerca del altar, que a veces no lo comprendes a la primera, ¿verdad? Sino que buscas cumplir y hacerlo bien. Nosotros teníamos un coordinador muy eficiente, Jorge Canché, aquí los de Cordemex lo recuerdan muy bien, pero que era muy eficiente para la formación, para educarnos, y creo que eso fue creando en mí cierta disciplina, primeramente para ir a misa y cumplir, y hacer bien mi servicio de monaguillo, pero también ciertas inquietudes que fueron surgiendo y que me fueron llamando a hacer bien ese servicio. Si voy a estar cerca de Jesús, porque nos hablaban de la importancia de ser monaguillo, que vas a estar cerca del altar donde Jesús se va a hacer presente, entonces tienes que portarte bien, tienes que vestirte bien, entonces como que nos fue dando cierta disciplina, donde a mí de mi parte pues fue fácil a asumir esas reglas, porque me fue gustando. Me fue gustando primeramente porque era algo donde yo me distraía. Vivíamos una situación en casa que a veces no era lo más fácil o lo más bueno, sobre todo una situación de alcoholismo que me hizo así como quedarme muy bien y ocupar un espacio de servicio en la iglesia que me fue ayudando a poder ir superando muchas cosas que en casa a veces se hacían complicadas. Digo eso porque el camino que me llevó primeramente a Jesús fue María, ¿verdad? El rezar el rosario, ¿verdad? Con los vecinos. Pero luego algo que fue así como marcando y que siempre lo tengo, que a mí no me tocó hacer una catequesis como los de ahora, los niños quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto, sino que más bien Jorge apalabraba, que era el coordinador de monaguillos, para que los monaguillos que no habíamos hecho la primera comunión, la hiciéramos como monaguillos. Entonces, eso fue otra experiencia de gracia, porque siendo monaguillo, verá, me dieron la primera comunión. Entonces ahí tuve el primer contacto, sirviendo a Jesús en el altar, y de pronto me dice, ya no solo servicio, sino lo vas a recibir. Tal vez faltó la formación que ahorita se le da a los niños, ¿verdad? De asistencia a misa, de presencia, pero todo eso yo lo tenía con mi servicio como monaguillo. Pero el que se vaya abriendo en mí una inquietud hermosa, porque siento que fue cosa de Dios, de querer servirlo, de querer estar con Él. Por eso digo, fueron 9 años de estar al servicio de la iglesia como monaguillo. Luego surgió entre varios de nosotros, y luego pues viene la secundaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y eso y lo otro. Y algún cartel que vimos allá pegado en la parroquia, ¿verdad? Que decía procesos vocacionales en el seminario, puedes estudiar tu preparatoria. Veníamos de una parroquia propiamente guadalupana, Santa María de Guadalupe, ahí en Cordemex, ¿verdad? Y de una experiencia donde teníamos el contacto, no físico, ¿verdad? Pero sí de servicio y de atención, ¿verdad? A la Eucaristía, como que esas dos fuerzas, al menos en mi persona, me dijeron, vamos a probar qué hay en el seminario. Recuerdo que Miguel Ángel y un servidor fuimos más bien para estudiar la preparatoria. Al menos mi inquietud fue esa. Vamos a la preparatoria y ahí vamos a estudiar la prepa y lo que Dios quiera. Así como que no teníamos, al menos yo, en la mirada el sacerdocio como tal. Y propiamente en el proceso del seminario menor no se nos dice que ya vas a ser sacerdote, sino que puedas tú mostrar aquellas inquietudes, aquellos gérmenes vocacionales que te están inquietando, que te están diciendo que a lo mejor puede ser un camino. Y eso fue lo que yo aproveché, ¿verdad? Esos 3 años de preparatoria. Ahí conocí a esta santa mujer que está aquí enfrente, porque estudiamos juntos la preparatoria, ¿verdad? Pero fue así como una experiencia donde se me dio la oportunidad, ahora ya en la juventud, ¿verdad? 17, 18 años con la preparatoria, de entrar en una relación más cercana,
más cercana porque ya vivíamos en el seminario, porque ya teníamos las horas santas, porque ya teníamos los rosarios también, ¿verdad?, que preparamos. Y como que fue así una mezcla, ¿verdad?, de muchas cosas, que muchas de ellas las entendía muy bien y otras las hacía más por costumbre. La cosa es que esta relación tan cordial, tan cercana con la Eucaristía y con la Virgen María, pues fue haciendo en mí algo diferente, algo que me hacía mirar a nuestro Señor Jesucristo, primeramente con todo el respeto, con todo el amor que me habían enseñado como monaguillo, pero luego el ir comprendiendo, porque eso en la doctrina te enseñan que ahí está Jesús Eucaristía, pero el que tú estés relacionado con Él, el que tú lo estés acompañando, el que tú lo escuches y tantas veces escuches la consagración y tantas veces escuches la palabra y tantas veces escuches que Dios nos habla, pues como que la atención se va dirigiendo hacia allá, pero la inquietud va así como manifestándose. Esto dio pie para que en el seminario menor, pues yo ya me planteé junto con mi compañero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya terminó la prepa, ¿seguimos o no seguimos?, ¿no? Los dos inquietos, ¿verdad?, por decidir. Al final, pues solo yo seguí. Él dijo, no, yo me voy a estudiar otra cosa, ¿verdad? Y yo seguí como que algo me movía a continuar, a seguir descubriendo. Me agradaba, era la palabra, estar en las cosas de Dios. Me agradaba estar al servicio de Dios, conocer más de Dios. Y propiamente como en la preparatoria, pues eran los estudios de preparatoria, pero la vivencia comunitaria en el seminario me fue llevando a que la inquietud vaya apareciendo. Pero apareció más cuando nos mandaban de misiones. Nos íbamos a los pueblos lejanos y muchos de ellos mayeros, como adolescentes y jóvenes, ¿verdad?, te mandan a una comunidad. Y algo que fue surgiendo en mí, que fue lo que me hizo así como decidirme a dar el paso para el seminario mayor, fue la necesidad que había de que la gente conozca a Jesús, de que la gente conozca a su iglesia, de que la gente que está ávida y que desea aprender, que desea recibir el mensaje, lo pueda hacer. Y creo que fue uno de los muchos motivos que me llevaron a decir, voy a entrar al introductorio. Voy a vivir esa experiencia del introductorio, ¿no? De ahí, pues fue también así como un paso de decisión que me seguía moviendo, que me seguía llevando. ¿Qué pasó? Verá que en mi experiencia, el director espiritual del seminario menor, el padre Beto que ya falleció también, Beto, coleccionaba imágenes de la Virgen de Guadalupe. Tenía en su cuarto que le daban, las regalaban, y las repetidas me las daba, ¿verdad? Entonces, esta no la tiene, yo padre, yo busqué esta, tiene usted esta. Como que intercambiamos estampitas entre él y yo, ¿verdad? Él tenía su buena colección allá y yo comencé a hacer la mía. Pero ¿qué fue surgiendo? Bueno, si el rosario si lo comenzamos a hacer con filminas, dije yo, ¿no? Entonces comencé a buscar las estampas, buscaba mi dinerito y las convertía yo en filminas para que luego se fuesen así como presentando en el rosario. Entonces era algo bonito porque eran diferentes imágenes que aparecían a lo largo del rosario. Entonces había así como la pantalla y la filmina que vas pasando y vas rezando. Entonces íbamos con las madres oblatas, íbamos con otros lados donde nos invitaban a llevar el rosario, ¿no? Entonces fui así como señalado, por así decir, como el que promueve la devoción a la Virgen María. Y no era tanto una promoción propiamente, sino me gustaba coleccionar las imágenes, ¿verdad? Y luego darles así como un lugar dentro de lo que estamos haciendo en la comunidad. Pero surgió después y dijeron, mira tú que tienes tantas imágenes, vamos a hacer
tarjetas para las madres. Entonces mandamos a hacer fotos con esas filminas, las hicimos como tarjetas para las mamás, y como teníamos que comprar nuestra liturgia de las horas, que eran 4 tomos, y estaban en ese tiempo con un precio que no era fácil para cualquier familia, pues entonces a vender las tarjetas del Día de la Madre con las filminas, con las imágenes que yo tenía. Y así fue también en el seminario mayor, que ya me comenzaron a decir, el que hace negocio con la Virgen, ¿no? El que hace negocio con las imágenes. Y sí, bueno, yo me reía, porque sí, efectivamente, lo que planeamos, pues como que funcionaba, nos apoyaban, pero María estaba presente en esas tarjetas. Para el Día de las Madres, para Navidad, ¿verdad? Entonces salían esas imágenes que yo tenía y las ocupamos para repartir, para llevar. Te digo esto porque yo creo que mi amor a la Virgen María no fue apareciendo claramente en ese tiempo de seminario. Sí cumplíamos con hacer el rosario, sí me gustaba mucho hacer el rosario, ¿verdad? Y hacerlo bien, pero como uno más de los seminaristas, ¿no? Pero sí había cierta inquietud hacia las cosas de María, como que esto me agrada, ¿por qué no ponemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿No? Y como que había cierta creatividad de mi parte y que me apoyaban los demás y hacíamos el rosario y lo armábamos bien, ¿no? Pero yo tuve varios momentos donde ya en la vida sacerdotal María me mostró su presencia, me mostró su cercanía. Una, ya siendo sacerdote y estando en la parroquia de Quinchil, pues manejando para yendo a Celestún, que es una carretera larga, era muy tempranito, desde las 7, era de las 6:30 para llegar a las 7 a Celestún, que es el camino largo. Pues yo lo primero que hacía era agarrar mi rosario y vamos a manejar, ¿no? Pero fue un momento donde un camión se acercaba, ¿verdad? Y yo creo que por instinto veía yo el autobús, como que me hice a un ladito y pellizqué la carretera. Yo estaba rezando mi rosario cuando sucedió eso, ¿no? Volteretas dio el vehículo, ¿verdad? Y fue la pérdida total porque nos metimos en el monte, ¿verdad? Entonces, o tenía yo la cabeza muy dura porque la parte que yo estaba no se hundió. Si hubiese ido algún ministro conmigo a la misa de Celestún, pues él sí se iba como a aplastar, ¿no? Como que iba a ser más difícil porque fue pérdida total. Y fue así como un primer momento donde pensé, pues yo estaba rezando a la Virgen, iba yo consciente, estaba yo muy bien, estaba yo contento, y de pronto se da eso. Pues de alguna manera la intervención de la Virgen estuvo presente en esto. Otro momento donde la Virgen me acompañó fue cuando yo era vicario allá de Itziná, ¿verdad? Entonces se acercaba la fiesta de la medalla milagrosa, ¿verdad? Y yo era el vicario y me dijo el padre temprano, pues a ti te va a tocar ir a la fiesta, ¿verdad? Y muy bien, todo preparado. Pero ese día, ¿verdad? Se desprendió mi retina, ¿no? Era la fiesta, ya no pude ir yo a celebrar la misa. Unos meses antes tuve yo como otro accidente, cuando me nombraron vicario de Itziná. Creo que me alegré y todo, yendo a Cordemex a contarlo a mi mamá, a mis papás, donde me tocaba y que ya tenía yo las llaves para colaborar allá. Había llovido y creo en mi prisa y en mi descuido, pues con la lluvia y los coches fueron frenando, pues yo también frené, pero patiné, y para no golpear al que estaba delante de mí, el automóvil, pues me metí yo al camellón y sobre un poste me fui. Ese día no tenía yo mi cinturón y sí me golpeé la cabeza. Aparentemente no fue nada más el golpe, el susto,
Pero posteriormente me dice el doctor, es posible, eso fue en junio, y en noviembre se comenzó a desprender la retina. Lo que me llamó la atención que fue en una fiesta mariana donde sucedió esto, ¿verdad? Y que gracias a Dios se atendió a tiempo, ¿verdad? Estuvimos como 3 meses tratando de recuperar la retina, ¿verdad? Que fue un impacto que desprendió, y por más que se operaba y que el láser y que las cirugías y todo, se volvía a arrugar, se volvía a arrugar, se volvía a arrugar, ¿no? Siento yo que esos momentos han marcado de alguna manera mi sacerdocio, porque no me he quedado, y soy consciente de esto, ¿verdad? Porque en todas las parroquias donde me ha tocado asistir hasta ahora, siempre he procurado darle un lugar especial a María. La primera imagen que busco que se arregle, ¿verdad? Que se retoque, que es la Virgen María, ¿verdad? En Quinchil hicimos nuevamente la fiesta, y en Cauquel sacamos a la Virgen que vaya a los centros pastorales. Como que yo no puedo concebir una parroquia si no está la Virgen María.